Buen día, mi estimada profesora Liliana Mercedes Jaro León. El siguiente video corresponde al curso de Cátedra Vallejo. Somos el aula 13 y somos el grupo número 3. Ahora mencionaré los integrantes del grupo, empezando con Arbulo Rojas, Carvajo Ramírez, Colonel Laurencio, González Pintado, Párez Guarniz, Peña Gamboa, Rodríguez Melitón, Barro Chihuahua y quienes habla Paredes Fernández. Ahora presentaremos el documental sobre el tungsteno de César Vallejo, una obra indigenista de protesta social que habla sobre la explotación y el abuso. Asimismo hablaremos de algunos datos biográficos de César Vallejo. Infancia de César Vallejo. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chocó. Sus padres fueron don Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos y sus abuelos fueron un sacerdote gallegón y una india mestiza. Sus padres pensaron dedicarlo al sacerdocio y eso se ve plasmado con algunas palabras religiosas transmitidas en sus poemas. Bueno, según Cepeda y Flores, él incursionó viniendo de una familia humilde y logró alcanzar sus sueños inmortalizándose en sus poemas. Esto quiere decir que él creció en un ambiente de amor familiar y mucha unión y eso lo transmitía en sus poemas. Con respecto a sus estudios, él realizó sus estudios primarios en su pueblo natal, pero culminó sus estudios secundarios en Huamachuco y en 1913 ingresó a la Universidad de la Libertad en Trujillo, graduándose como ven. Finalmente, en 1918 realizó un doctorado en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, publicó su obra Los Heraldos Negros. Según Cepeda, Flores y Varas, Vallejo tenía el temor a que su juicio se volviera a abrir, ya que había muchos rumores sobre ello, además que recibió un rechazo hacia su obra Tilce. Por ello, junto a Julio Gálvez, en 1923 decidieron viajar a Europa, llegando en julio a París. Pero su comienzo no fue tan bueno, ya que se llegó a considerar un poeta pobre. Hacia los años 1925 y 1926 comenzó a tener una estabilidad económica. Empezó a trabajar en las revistas Mundial y Validades y en los grandes periódicos y americanos. Finalmente, consiguió una beca de parte del gobierno para seguir estudiando leyes y conoció a quien sería el amor de su vida y hoy. Antes y después de su muerte. Se dice que el poeta quiso volver a América ante su delicado estado de salud, pero lamentablemente él cayó en cama el 13 de marzo de 1938 y fue trasladado rápidamente a la clínica Villa Aragón y luego muere a las 9:20 de la mañana el 15 de abril de 1938. Él muere a los 46 años en Francia, muere al lado de su esposa y de sus amigos. Después de su muerte de Vallejo. Después de su muerte, su esposa Georgette conservó todos sus manuscritos de Vallejo, de esa manera salvándolos y guardándolos de una segura desaparición durante los años de ocupación alemana de París, e hizo hasta lo imposible por difundir el legado vallejiano. Personaje principal de la obra El Tungsteno. El personaje principal es Servando Huanca. Él es un guerrero de 30 años, muy inteligente, que desafía a la autoridad y se convierte en líder al encabezar un levantamiento contra la injusticia que sufrían los indios analfabetos. Él es un indio puro, de salientes pómulos, cobrizos, ojos pequeños, hundidos y brillantes. Es de pelo largo y negro. Tiene una talla mediana y una expresión muy recogida y casi taciturna. Resumen de la obra El Tungsteno. En el primer capítulo comienza con una descripción de la gran indiada que inicialmente se vierte en la empresa minera norteamericana. Aquí los obreros de la empresa insultan a las horas diciéndole indios brutos. Y en el capítulo 2, los hermanos Marino, José y Mateo se enriquecieron como agentes al servicio de la empresa Minino Society. Y en el tercer capítulo y último se dedica a una discusión política entre Servando Huanca y el agrimensor Leonidas Benítez. Finalmente, podemos observar cómo durante todo el video se ha explicado sobre el clasismo
el cual toma importancia en la obra El Tungsteno y en la sociedad peruana. Entonces, se afirma que en esta obra nació por el sentimiento de impotencia que sentía Vallejo al observar el abuso de poder hacia los pobres, ya que él sentía que necesita hacer un cambio en el pensamiento peruano de la época, aunque no lo logró, pero sí de alguno. Esta obra nos manda un mensaje en un lenguaje muy complicado sobre el abuso a los trabajadores en las minas norteamericanas, donde va directamente hacia los dueños de estas compañías para que cambien el trato con sus trabajadores, como también va para el público en general, para que se den cuenta que sí existe la explotación laboral, pero que con organización y lucha se puede vencer la opresión. Para Ríos, la idea principal de la obra El Tungsteno se centra en la explotación a las comunidades indígenas y la posición de clase. Además, la idea que se maneja es la liberación de la explotación por medio de la lucha y la organización. En una muestra de 3.781 personas, el 53% de los entrevistados considera que los peruanos son racistas, mientras que el 8% de los entrevistados se considera racista. Esto nos hace entender que la sociedad peruana todavía se considera racista. Por lo menos 1 de cada 10 personas se considera como tal. Entonces, el clasismo todavía en el Perú sigue vigente. La explotación en el Perú. Según Rebasa Vilches, en el 2017, dice que la explotación como forma contemporánea de esclavitud forma parte de nuestro sistema económico, político y social. Lamentablemente, esta práctica es muy común en la informalidad laboral, ya que se vulnera los derechos de los trabajadores a través del abuso de poder e incumplimiento de las normas laborales. Consideramos que se debe adoptar medidas legislativas para proteger a los ciudadanos y así hacer respetar la dignidad humana. ¿Por qué se eligió el formato de documental para realizar este proyecto? Aponte en el 2019 menciona que un documental sirve como recurso educativo debido a que expone una realidad objetiva y estimula el proceso de enseñanza. Es decir, tiene beneficios importantes que nos ayudarán para transmitir nuestro objetivo de difundir el aspecto más importante de la obra El Tungsteno. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto tenerla aquí, señorita. ¿Podría presentarse y decir qué carrera ha estudiado, por favor? Buenas tardes, soy Tania Yasmín Oscar Rojas, egresada ya de la Universidad Nacional de Huancavelica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Es un gusto tenerla aquí nuevamente y le agradecemos que nos ayude en nuestro trabajo de cátedra del César Vallejo. No le molesta, le voy a hacer unas preguntas sobre la increíble obra de César Vallejo llamada Tungsteno. ¿Le parece? Perfecto. Primera pregunta, ¿el clasismo sigue siendo un tema existencial en el Perú? Bueno, el clasismo, hoy en día el Perú está muy latente. Prueba de ello ha sido las elecciones presidenciales que se han realizado hace unos meses atrás. Esto ha tenido un sinnúmero de muestras, acciones, hechos discriminatorios. Se ha evidenciado que el clasismo aún en el Perú tiene una gran intervención e injerencia. Como ya te mencionaba, muestra clara de todo esto ha sido la elección de nuestro presidente, toda vez que es oriundo de la Sierra del Perú, tiene rasgos serranos, un hecho que de repente hace tantos años no se evidencia en el Perú. Esto ha desencadenado un sinnúmero de críticas y hechos discriminatorios, evidencias de una marcada acción de clasismo en el Perú. Claro, principalmente esparcida por los medios de comunicación como la televisión, la radio y los periódicos, ¿de acuerdo? Así es, en parte sí. Prueba, a mi parecer, también tiene una gran injerencia en las redes sociales, ya que si bien es cierto los medios de comunicación se han limitado de repente a expresar estos calificativos, sí había una notoriedad de la carta abierta que daban a cada partidario, ¿no? Y cómo se ha evidenciado que de repente en una primera campaña no ha tenido una gran trascendencia la postulación de nuestro actual presidente.
Para la segunda ronda ya se ha podido evidenciar este ataque tanto en los medios de comunicación, redes sociales, publicidad escrita, publicidad oral. Claro, principalmente. Bueno, siguiente pregunta. ¿Has observado a lo largo de su vida algún caso de explotación? Sí, en la actualidad yo puedo evidenciar la explotación que se está realizando a causa de la pandemia también. Quizá podemos entender que explotación conlleva o se marca más a un grupo de personas que quizá no tienen alguna profesión, alguna formación, pero el teletrabajo que hoy en día se está practicando en el Perú por el hecho de la pandemia, está evidenciando un sinnúmero de explotación laboral. Conozco casos, conozco personas en los que el tema de que de repente no hay un marcado ya de ingreso y de entrada las obliga a tener que resolver muchos temas laborales fuera de horario, o reuniones fuera de horario, fuera del horario tradicional laboral, que era de 8 a 1 o de 2:30 a 5:30. Ahora las reuniones laborales se extienden más de la 1 o empiezan desde las 7 de la mañana o están citando a horas de la noche, cosa que con el trabajo presencial no se realizaba. Entonces, en este punto se está evidenciando una explotación laboral y una vulneración de derechos fundamentales. Principalmente metiéndose con los horarios de los trabajadores, ¿no es cierto? Así es, dentro del grupo de profesionales, de un gran número de profesionales que hoy por hoy se están viendo explotados por el teletrabajo. Bueno. ¿Qué se debe el clasismo? El clasismo, a mi parecer, y creo yo que en general, son hechos de violencia que están enmarcados a la discriminación, ya sea por clases sociales, la distinción de clases sociales, la distinción de rasgos físicos, rasgos faciales, la procedencia de una persona, ya sea por su origen, por su natalidad o su procedencia. Este es mi concepto de discriminación, de clasismo, que vendría a ser lo mismo que la discriminación que yo englobo. Claro. Bueno, una última pregunta, señorita Yasmin. Y es, ¿cómo podríamos erradicar el clasismo en el país o en el mundo? Lamentablemente, considero que el clasismo no va a poder ser erradicado, ya que si bien es cierto, se están tomando acciones de prevención, concientización a la sociedad, como son charlas en centros laborales, centros de estudios. El Perú, lamentablemente, es un país netamente machista, un país en donde ha predominado la discriminación. Prueba de ello está la diferencia que existe, pues, ¿no? O que crean entre personas que proceden de la sierra, de la selva y de la costa. Entonces, por más que o se realicen campañas de prevención hacia este tipo de violencia, va a ser muy complicado si es que no hay un soporte en la familia. Dicho esto, el Perú es un país machista. Entonces, tendría que ser un trabajo aunando fuerzas, tanto en el ámbito laboral, académico y familiar, para poder contrarrestar este fenómeno en el Perú. Claro. Principalmente se debería si queremos erradicarlo, básicamente tenemos que inculcar desde pequeños, ¿verdad? Ya no ser machistas o racistas con personas de la sierra o diferente del lugar. Vamos. Así es, esto vendría a ser una tarea primero de la familia, ya que es la formación de valores, educación que le damos a nuestros pequeños desde que nacen, ¿no? Y si, bueno, él va a nacer y va a ver, presenciar hechos de discriminación, hechos de violencia referente a lo que es discriminación y el clasismo, obviamente que este niño va a crecer empapado con esto y va a aplicar esto en su centro de estudios desde inicial, primaria y secundaria, y va a ser habitual. Entonces, es un tema muy complicado que abarca muchos factores,
como te comentaba, no solamente en la educación, no solamente en las instituciones educativas, sino también en el seno familiar. No, señorita Yasmin, muchas gracias por haber participado en esta encuesta sobre la obra de Tungsteno. Se lo agradecemos, el grupo 3. Muchas gracias. De nada, gracias a usted. Hasta luego. Finalmente podemos observar cómo durante todo el video se ha explicado acerca del clasismo y de cómo este toma importancia en la obra de Tungsteno y en la sociedad peruana. Entonces se afirma que esta obra nació a partir del sentimiento de impotencia que sentía Vallejo al observar el abuso de poder hacia los pobres, ya que él sentía que se necesitaba hacer un cambio en el pensamiento peruano de la época. Aunque no pudo lograrlo por completo, sí pudo en algunos.